Segunda a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pura Cristo. Dice, porque os celo con celo de Dios. ¿Usted sabía que Dios es celoso? Sí. ¿Quién no sabía que era celoso? Todos sabían que Dios es celoso. Perfecto. ¿Por qué Dios es celoso? Nos ama. Dios es amor. Porque nos ama. ¿Quién de los casados aquí es celoso? Yo. Todos los casados somos algo de celosos, ¿no? Porque no queremos compartir lo que es nuestro, ¿verdad? Amén. Bueno, Dios tampoco quiere compartir lo que es suyo. Porque si Dios no es celoso y nosotros no le somos fieles, seríamos infieles. Y Dios aborrece la infidelidad. Por eso en Santiago llama a los creyentes, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Yo estoy casado hace varios años y si yo viera a mi señora conversar con otro hombre, conversaciones que no corresponden, me pondría celoso. Y Dios también es celoso. Dios no quiere compartirnos con el mundo. Dios nos rescató del mundo, ¿verdad? Y Él quiere que le sirvamos a Él. Bueno, y el apóstol Pablo dice, os he desposado con un solo que dice esposo. Se soltó esto ahí. Con un solo esposo para presentaros como una virgen que dice pura a Cristo. Bueno, parte de la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros los pastores y a los enseñadores es que esta iglesia, ¿verdad?, algún día será presentada al Señor. El Señor un día va a venir por su iglesia y esta es una de sus iglesias. Y cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de las personas que componen esta congregación. Ustedes son la iglesia. No, este edificio no es la iglesia. La iglesia se reúne en este edificio, pero somos nosotros las personas que Dios compró, las personas que Dios rescató para que un día le seamos presentados a su Hijo. Pero Dios quiere una iglesia pura. Si bien lo somos en Cristo, somos puros, debemos vivir de esa manera. Si el Señor viniese esta noche y esta iglesia que está aquí, que se llama la Gracia de Dios de Quilicura, se encontrara con el Señor, ¿cómo nos encontraría Él a nosotros? ¿Puros? Si usted supiera que el Señor va a venir hoy por nosotros, o que el Señor va a venir a buscarnos a uno de nosotros. Hace años atrás, y hago un paréntesis, yo conocí esta iglesia porque el papá de un hermano de nuestra iglesia fue velado en esta congregación. ¿Podría cualquiera de nosotros ser velado mañana aquí o no? ¿Usted está a cuentas con Dios, listo para irse a encontrar con Él? No hay nada que Él podría objetar. No hay nada que yo necesite más tiempo para arreglar, tanto como individuo como iglesia. Como iglesia estamos al día con Dios, listo para que Él venga a buscarnos. Ni un problema, Señor. Venga nomás, pásenos revista, aquí estamos. Como yo no conozco la iglesia aquí donde ustedes están, yo les quiero presentar una iglesia de la Biblia, que es la iglesia de Éfeso. Todas las iglesias que hay en la Biblia y las iglesias que hay en la actualidad, todas las iglesias debemos parecernos, todas debemos ser muy parecidas, por lo menos en la doctrina. Por ejemplo, yo sé que hay hermanos extranjeros aquí. ¿Qué se celebró estos días en nuestro país? Fiestas patrias.
¿Qué se supone que es la bandera que se hizo en todas las casas de nuestro país? ¿Qué bandera? Para ellos, La bandera chilena, ¿no? Los chilenos que están en el extranjero, ¿habrán celebrado fiestas patrias? Por supuesto. Imagínense que nosotros en fiestas patrias tenemos otra bandera que no es la bandera chilena. Sería extraño, ¿no? Porque si somos chilenos, en todo el mundo celebramos lo mismo. Lo más probable es que en todos lados, ¿qué se tomó? Chicha, alguna cosa parecida, pero algo de chicha, ¿o no? Lo más probable es que, ¿qué se comió? Empanada. Empanada, ¿o no? Eso es casi seguro. Algún asado, alguna cosa, porque esa es nuestra manera de celebrar. ¿Qué se bailó? Se supone que cueca, ¿o no? No iban a bailar rock and roll o cumbia, ¿no? Eso es de otro país. Bueno, lo mismo quiero decirles con la iglesia. En todas las iglesias se hace la misma cosa. Si no, no es una iglesia de Dios. Todas las iglesias debemos conformarnos a las iglesias que están en las Escrituras. Por lo tanto, si usted va a otro país y busca una iglesia del Señor, tienen que tener la misma Biblia, ¿o no? Porque no existe otra Biblia. Si usted va a una iglesia y no enseñan la Biblia, esa no es una iglesia de Dios. Si usted va a otra iglesia y en esa iglesia, en vez de hablar acerca del Evangelio de Jesucristo, que es por la gracia de Dios, esa no es una iglesia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos iglesias, varias iglesias en la Biblia para mirarnos y examinarnos y compararnos si nos parecemos a ellos o no. Y yo les quiero presentar una iglesia, y no sé si ustedes van a ver aquí con estas luces. Lo más probable es que Ricardo, que ha ido para allá, que prende la luz, que apaga la luz, si alguien puede apagar, porque ustedes ven lo que dice aquí, muy poco. Pastor, ¿me permite correr un poquito el púlpito para que los hermanos que están acá vean? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes ven algo, los de allá? Sí. Sí, perfecto. Por iglesia yo puse rebaño. Me gusta esta idea de rebaño. Cuando se habla de un rebaño, se está hablando de un rebaño ¿de qué en la Biblia? De ovejas. De ovejas. Las ovejas son animales muy mansos, muy mansos. Ustedes son muy mansos, ¿verdad? No. Yo no los conozco a ustedes, a ellos dos los ubico, ¿no? Pero cuando el Señor habló de un rebaño, buscó el animal que mejor refleja lo que es una iglesia del Señor. Y Él buscó las ovejas. Las ovejas son dependientes, no son animales que están hechos para criarse solos. Las ovejas necesitan de un pastor. ¿Sí? ¿Correcto? Amén. Amén. Perfecto. Ustedes necesitan de un pastor. Por lo tanto, si usted va a una iglesia, ¿qué debe tener esa iglesia? Un pastor. Fuera de que el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, Él ha dejado en sus iglesias pastores para que alimenten el rebaño, para que alimenten las ovejas. Y las ovejas tienen la misión de seguir al pastor. ¿Correcto? Amén. Muy bien. Yo les quiero contar que la iglesia en Éfeso, que ustedes conocen porque hay una carta escrita a esta iglesia, que es la carta de los Efesios, ¿verdad? Y hay otra carta dirigida no necesariamente a la misma iglesia, pero a alguien que fue a quedarse a esa iglesia, que es Primera Timoteo. Recién leímos en Primera Timoteo, ¿no? La hermana pasó a leer, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15 y 16. Timoteo, él está ahora en la iglesia de Éfeso. Yo quiero contarle un poquito la historia y ustedes verán si ustedes se parecen a la iglesia de Éfeso o son muy distintos a la iglesia de Éfeso, si son mejores, espero que no peores. Vamos a mirar. Tranquilo, ¿quién está apurado por avanzar? ¿Podemos volver para atrás? Ahí. Y le puse esta característica.
La iglesia de Éfeso, los hermanos de la iglesia de Éfeso, una de sus características es que fue una iglesia muy, muy atacada, pero no de afuera, fue atacada de adentro. Y eso es más peligroso que ser atacado de afuera. Porque cuando uno es atacado de afuera, ¿o no? Uno se junta y se une. Pero cuando uno es atacado de adentro, ¿qué produce eso? División. Por lo tanto, cuidado con los ataques. Hay ataques externos y hay ataques internos. Los más peligrosos son los que ellos vivieron, los internos. Ataques internos. Bueno, ahora sí podemos avanzar y no sé si ustedes van a ver lo que está acá. Dice ahí que la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en el año más o menos 53. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad y él, por la gracia del Señor, fundó esa iglesia. Luego dice acá que años más tarde, más o menos 4 años más tarde, él reunió a los pastores de la iglesia en Éfeso. Cuando piensen en la iglesia en Éfeso, tienen que pensar en varias iglesias que se reúnen en casas. ¿Sí? ¿Esta es la única iglesia en Quilicura? ¿O hay más iglesias del Señor? Me imagino que hay algunas, no creo que esta sea la única. Por lo tanto, si el Señor manda una carta a la iglesia en Quilicura, es para todas las iglesias que se reúnen en los diferentes lugares. En Éfeso era exactamente igual. En los días de la Biblia, la gente no se reunía en edificios como estos. La iglesia, que son las personas, se reunían en las casas de los hermanos. ¿Correcto? Amén. Una casa no albergaba más de 50 personas. La casa de una persona rica en aquellos días, no más de 50 personas. Por lo tanto, se reunían en diferentes casas. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Vayan en sus Biblias a Hechos capítulo número 20, versículo número 17, por favor. Hechos capítulo número 20, versículo número 17. Y el hermano Raúl, que tiene buena vista y buena voz, ninguna de las dos cosas dijo la esposa, no, si tiene buena vista y buena voz. Versículo 17. Ella no miente. Pero bueno, muy bien, en eso por lo menos. ¿Capítulo cuánto dijo, pastor? Capítulo 20, versículo 17. 20, 17. Amén. Por favor. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Hasta dónde? Perfecto, hasta ahí no. Ahí. Correcto. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Manda a llamar a los pastores de la iglesia en Éfeso, porque el apóstol Pablo se va a despedir de ellos. El apóstol Pablo, ya han pasado más o menos 3 o 4 años de que la iglesia fue fundada. El apóstol Pablo estuvo un poco más de 1 año y algo en la iglesia y se fue a otro lado. Y él se quiere despedir. Es como si el pastor Antonio se fuera de aquí. Yo sé que no se va a ir, ¿o no? Y él solo Dios lo sabe, ¿ok? Y él mandara a llamar al hermano Ricardo para despedirse de él y darle algunas instrucciones. Y miren lo que él les dice en el versículo número 28, 20-28. ¿Lo tienen en sus Biblias? Dice así, yo me acerco para acá para poder ver. Dice lo siguiente: por tanto, dijo, mirad, ¿qué dijo? Por vosotros y por todo el que cosa, rebaño. Le dice a los pastores, a las personas que están encargadas, que tienen que mirar por ellos mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto, que dice, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dijo? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos. Esas fueron las advertencias del apóstol Pablo a los pastores, no a los hermanos, sino a los pastores. Miren, tengan cuidado de sus propias vidas y vigilen el rebaño. Una de las labores de un pastor es vigilar todo lo que pasa en una iglesia. Porque él tiene que tener cuidado de que no pase nada extraño de lo que Dios quiere. A veces entran a las iglesias personas para destruir la iglesia, con sus comentarios, con sus prácticas, con sus falsas enseñanzas. Y el pastor tiene que estar vigilante. Pero lo más peligroso es que él le dijo que es probable que de entre ellos mismos, de los mismos pastores, se levantarían personas que están disfrazados como ovejas, pero son lobos rapaces. Bueno, yo también soy pastor en otra congregación. Y cada vez que llega alguien nuevo, no sé si asustarme o glorificar a Dios. Si alguien viene arrepentido, glorifico a Dios. Pero si alguien viene para robarse las ovejas, si alguien viene para sembrar cizaña en medio de los hermanos, entonces ahora ya tengo temor. Porque a veces llegan personas con prácticas equivocadas, ¿o no? Y las comienzan a ventilar. Por ejemplo, una persona que llegó veía el horóscopo. Yo sé que ustedes no lo ven, ni saben lo que es el horóscopo, ¿verdad? Lo sabía. Lo sabían de antes, de antes. Y comenzó a preguntar lo siguiente: ¿de qué signo eres tú? Entonces tuvimos que hablar con esta hermana. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que depende del signo, son los novios, si uno coincide, no coincide. Cuidado con eso. Bueno, llegó otra persona, una familia, que sus hijos pololeaban con personas del mundo. Y los padres dijeron: los hijos son nuestros. Usted, pastor, no tiene por qué meterse en cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Entonces uno abre la escritura para mostrarle: estás equivocada, hermana. Estás equivocada. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que se meten en la vida de las iglesias y que distorsionan la enseñanza de Dios, ¿o no? La contradicen. Llegó otra hermana, siempre son hermanas, también hay hermanos. Esta cosa, ¿necesito estar con esto? Sí, más o menos, ok. Llegó otra hermana que ante la autoridad del marido, ella decía: para nada, olvídenlo, es cuestión de otro tiempo. En la casa, mínimo, los dos mandamos. Y parece que mandaba más ella que él, en la práctica. Entonces ella con su conducta contradice la escritura, ¿o no? Y las hermanas se comienzan a abanderar. Ya tenemos una líder. Sí, decían, sí, nosotros nos parece lo mismo, igual que la hermana. Entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Bueno, les dijo a ellos: van a entrar lobos rapaces, se levantarán lobos rapaces de entre ustedes, personas que hablen cosas perversas. Años más tarde, el apóstol Pablo les mandó, esta es una cronología, la iglesia se fundó 3 o 4 años más tarde, él se reúne con los ancianos, más o menos 3 o 4 años más tarde, él les escribe la carta a los Efesios, que es para que ellos conozcan cómo deben vivir como iglesia. Quiero decirles una cosa: esta iglesia no es de ustedes. ¿Lo sabían eso? ¿Están seguros? Tampoco es del pastor Antonio.
Aquí no se hace lo que el pastor Antonio quiere, ni lo que ustedes quieren. El presidente, y todos los que están, no pueden gobernar como ellos quieran. Ellos se rigen por una cosa que se llama la Constitución Política de la Nación y las leyes. Él jura respetar la Constitución y las leyes. Por eso los presidentes, por más que quieran hacer, ellos no pueden hacer lo que dicen hacer, ¿o no? Porque existe todo un sistema es lo mismo. El pastor Antonio no puede hacer lo que él quiera hacer, y que bueno, él tiene que hacer lo mismo que yo, lo que Dios quiere que hagamos. Yo tengo unos hermanos que siempre me piden permiso para faltar los domingos. Pastor, me dicen, denos permiso, el domingo no vamos a venir. Yo le digo, yo no te puedo dar permiso, ni privarte el permiso. Pídeselo a Dios. Si Él te lo da, no drama. Y no sé qué les dirá el Señor que no viene el próximo domingo. Y si no les dio permiso, algún día se van a encontrar con el Señor. Pero yo no les puedo dar permiso por eso. Porque yo no inventé el mandamiento de congregarse. Yo también tengo que cumplir el mismo mandamiento. Bueno, otros me piden permiso por otras cosas que saben que Dios dijo que no. Y les digo, bueno, tú, pero pastor, pero usted, sí, yo soy el pastor, pero no soy el dueño de las ovejas. Yo soy el administrador nomás. Y yo también tengo a alguien a quien darle cuenta, ¿no? Bueno, avanzamos, por favor, hermana. Bueno, no van a ver nada de esto, pero lo que quiero mostrarles aquí, que la iglesia en Éfeso, aunque recibió la carta a los Efesios, fue una iglesia muy atacada. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Quién puede leer? 1 Timoteo 1, 3. ¿Quién puede leer ese versículo? 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3. Ya, hermana, léalo usted, por favor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se da cuenta? A pesar de todas las advertencias que Pablo le hizo a los ancianos, a pesar de que ellos recibieron en el año 62 una carta para ellos de instrucciones, años más tarde, tiene que quedarse Timoteo ahí para corregir a algunos que están enseñando falsa doctrina. Por eso les digo, la congregación, la iglesia de los Efesios fue atacada muy, muy fuertemente. Quiero contarles que muchos años atrás, llegó a la iglesia una familia, una bendición de familia, hasta que les dimos algo de autoridad al marido. Por 3 años, un 7. Parecían ángeles. Y como parecían ángeles, les fuimos dando responsabilidades. Hermano, el hermano predicaba. Hermano, puedes predicar. Predicaba excelente. Bueno, podemos darle un ministerio. Y le dimos un ministerio. Excelente su ministerio. Pero en algún momento hubo conflictos de ministerio por horarios y por otras cosas, y el hermano le dijimos, hermano, necesitamos que este ministerio se modifique. Y él dijo, no, mi ministerio no me lo toca a nadie. ¿Cómo? Sí, ese es mi ministerio. No, ese es el ministerio, no, es mío. Y casi nos genera una división, porque todos los que con él trabajaban en su ministerio querían irse con él. Manuel se fue. Se llevó un matrimonio de la iglesia que después volvió, pero se podrían haber ido muchos más. Cuidado. No importa el número de la iglesia, el número de personas, es una iglesia.
Y debe conducirse de la misma manera que se conduce la iglesia que tiene 1000 a la que tiene 10. Las normas son iguales, los principios son iguales, no cambian. Bueno, y Timoteo se queda ahí para trabajar y él hace un buen trabajo. Timoteo, muchos dicen que Timoteo era un poquito cobarde, pero Timoteo no era nada de cobarde. No le gustaba enfrentar a las personas, pero tenía el carácter para hacerlo. Por algo Pablo lo deja. Por ejemplo, no sé si alguna vez aquí han entrado chismes, pero los chismes son como las termitas. Avanzan silenciosamente y pareciera que todo está bien, ¿o no? Hasta que usted se derrumba todo. Y en las iglesias, no de afuera, de adentro, comienzan los chismes. Y eso carcome, eso corrompe, eso destruye. Hay iglesias que se han dividido por chismes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tu hermano peca contra ti, ve tú solo y habla con tu hermano. ¿O no? Les pregunto, en otra iglesia en Quilicura, no en esta, cuando un hermano peca contra usted, opción número 1, ¿usted va y habla con ese hermano? Opción número 2, ¿usted se queda callado nomás y se las muerde? Opción número 3, usted le cuenta todo lo que hizo ese hermano menos a ese hermano. ¿Qué harán en otra iglesia de Quilicura? ¿Cuál opción? ¿Por dónde se fueron? Les aseguro que la opción 1 es la menos practicada. La 3 es la más usada. La 3. No te cuento lo que me dijo el pastor. Oh, ¿sabes dónde vive el hermano? No, es que no me vas a creer. El único que no sabe es el hermano en cuestión. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, es un mandamiento bíblico. 2 letras, la V y la E. Ve, dice. Ve. Reprende a tu hermano estando tú y él solos. Y si el hermano te oye, dice, has ganado a tu hermano. Pero nosotros no siempre obedecemos la escritura, ¿o no? Y comenzamos. Bueno, Timoteo hizo un muy buen trabajo en la iglesia en Éfeso. Avanzamos. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 11 cuánto? Me dijeron que a ustedes les gusta la palabra de Dios. Amén. Pero no mucho. ¿Quién sabe? Avanzamos. Esto es la introducción. Vamos, por favor, al punto número 1. Muy importante. ¿Quién es el dueño del rebaño? Ya se los mencioné. Dios. Usted le pertenece a Dios y yo también. La voluntad que usted debe hacer es la voluntad de Dios. Y la voluntad que yo debo hacer es la de Él, porque le pertenecemos a Él. Yo tengo en la congregación a algunos hermanos que yo los haría pastores. Y siempre le estoy preguntando, ¿no te ha llamado el Señor a ser pastor? No, pastor, no me ha llamado. Ay, Dios. Pero si Dios no los ha llamado, no tienen que ser pastores porque yo quiero que lo sean. ¿Me explico? Ellos deben ser pastores cuando el Señor los llame a ser pastores. Hay otros que siempre les pregunto, ¿tú no tienes el talento de cantar? No, pastor. Yo les pondría el talento de cantar porque yo creo que cantan bien, pero ellos no cantan. En otras palabras, uno debe hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y también tengo otros que tienen el llamado a ser pastor y yo les digo, ¿en serio? ¿Estás seguro? ¡Hola de nuevo! Les digo, ¡hola de nuevo! Y tienen el llamado a ser pastores. Tal vez yo no los hubiese escogido, pero no soy yo el que escoge. El que escoge es Dios. Bueno, esta es una iglesia de Dios. Lo sabe, ¿verdad? Amén. Y es tan especial como todas las iglesias que Dios tiene. Si usted escuchara que alguien habla mal de su esposa,
Hermano Raúl, si alguien habla mal de su esposa, ¿usted estaría contento, satisfecho? No, Molesto, ¿no? ¿Dónde está? Nunca hable mal de una iglesia de Dios, porque es la esposa de Cristo, ¿o no? Y Él verá cómo trata con su iglesia. Yo he escuchado a algunas personas que dicen algo así: esa iglesia está muerta. La única persona que puede decir eso es Jesús, nadie más. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño de su iglesia. Yo no le podría decir a esta iglesia está fría, está tibia, está caliente, porque yo no soy el dueño de esta iglesia. El único que ha dicho eso en la Biblia es Jesús. Yo conozco tus obras, ¿o no? Eso lo dice Él. Yo no puedo emitir un juicio sobre la iglesia de Dios. Yo puedo ver cómo administro la iglesia donde el Señor me tiene, que es distinto. Bueno, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia al Señor le costó su vida, no es que se la regalaron, la compró. Usted y yo somos comprados, no estamos aquí gratuitamente. Eso es para nosotros, pero a Él le costó su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó. Por eso estamos aquí, por eso le pertenecemos a Él. Somos sus siervos. ¿Le gusta la palabra siervos? ¿A quién le gusta la palabra siervos? ¿Sabe lo que significa siervos? Esclavos. ¿A cuánto le gusta esclavo? amén. ¡Amén! Eso somos. Lo ponemos en griego porque nadie entiende griego. Doulos. ¡Oh! Somos los doulos. Esclavos. Eso somos. Somos siervos, esclavos, comprados, porque si no estaríamos perdidos. Y Él nos compró, y esta es una comunidad de ex-esclavos. ¿Verdad? Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo. Ya somos ex-esclavos. Ahora le pertenecemos al Señor. ¿Qué más dice? Por favor, avanzamos. Entonces, el dueño del rebaño, Dios. Avancemos, por favor. ¿Cómo se componía el rebaño de Éfeso? Comenzó así, con 12 creyentes judíos, personas que, según Hechos, solo conocían hasta el bautismo de Juan. Si usted lo puede leer allá en Hechos capítulo 19. Un gran número eran creyentes espiritistas. ¿Sabía eso? Que gran parte de la iglesia de Éfeso, el pasado de ellos, antes de conocer a Cristo, eran brujos. Practicaban la magia. Eran satánicos. Yo tengo en mi iglesia una hermana que viene de familia de brujos. Su abuela era bruja. Ella sabe leer las cartas, el tarot, sabe la tabla, la ouija. Ella sabe todo eso porque lo hizo antes de conocer a Cristo. Pero en la iglesia de Éfeso, gran número venía de ese trasfondo. Yo no sé cuál es el trasfondo, cómo se compone esta iglesia. Tal vez aquí hay muchas personas que vienen con vidas inmorales. Perfecto. Ahora en Cristo nuevas criaturas, pero ese es nuestro trasfondo, ¿no? Tal vez hay personas acá que vienen de la cárcel. Hay iglesias, yo conozco iglesias que en gran parte son expresidiarios. Hay iglesias que se componen de personas que son uniformadas. Hay una iglesia que casi todos trabajan en la feria. Yo la conocí por la iglesia de los ferianos, así se conoce. Y tienen la escuela dominical a las 5 de la tarde del domingo, después que van a la feria. Cada iglesia se compone de lo que fue nuestro trasfondo. Pero esas cosas tienen su consecuencia, ¿no? Por eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, hay toda una instrucción de la lucha que tenemos contra el diablo, ¿no? Bueno, ellos entienden muy bien eso. Muy bien, porque ese era su trasfondo. Algunos creyentes con trasfondos judaizantes, que son los que se meten luego a enseñar la falsa doctrina. Genealogías interminables, dice Pablo a Timoteo,
Tienes que taparles la boca a ellos. Bueno, tal vez algunos de ustedes fueron ex católicos, apostólicos romanos. Hace años atrás, muchos años atrás, se convirtió en una persona que venía del catolicismo y tenía una estampita. Creo que era Tomás de Aquino, no estoy seguro, no recuerdo el monito que estaba ahí. Y me dice la persona así, me dice, pastor, ¿qué hago con esto ahora? Y le digo, bueno, eso, ¿tú sabes qué es eso, no? Sí, nada. Bueno, le dije, rómpelo. ¿Y por qué no lo regalo mejor? Le decía, bueno, tú sabes que eso no es nada. Si no te sirve a ti, me imagino la lucha, ¿no? De romper algo que por años tal vez besó. ¿O no? Todos los que hemos sido católicos, cuando se habla de María, tenemos cuidado, ¿no? María, es que... Ay. Tenemos que conocer las Escrituras. Pero de lo que les quiero decir, el trasfondo. Bueno, así era la iglesia de Éfeso, se componía así, avanzamos. ¿Cómo se conducían? Estaban enseñando diferente, cuidado con eso. Cuidado con enseñar diferentes doctrinas. Cuidado con nuestra práctica y negar lo que dicen las Escrituras. Cuando le hago consejería a los jóvenes en la iglesia para casarse, consejería prematrimonial, les enseño lo que dice la Biblia y les muestro 3 dibujos. ¿Cómo va a ser su esquema? Les digo, muy bien muchachos, cuando ustedes se casen, el marido va a ser la cabeza del hogar y la esposa va a estar sometida a su marido. Esquema número 1. Esquema número 2, 50 y 50. Esquema número 3, ella va a ser la cabeza y tú vas a estar sometido a tu señora. ¿Cuál es el esquema más votado? 50 y 50 y 50. 50 y 50. Le digo, yo no los caso. Muéstrenme una persona que tenga 2 cabezas y los caso. Y dicen, y los siameses. Y digo, ¿eso es normal? Anormal. Anormal. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser él? Entonces les muestro las Escrituras. Y cuando les pregunto a ellos, ¿en tu casa quién manda? ¿Quién manda? José. Manda la señora, la mamá. Y ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Aunque han leído en la Biblia muchas veces que eso no es correcto. En la práctica, sus padres creyentes no obedecen la Escritura. Les quiero contar otra cosita. Teníamos una reunión de varones y yo les expliqué lo siguiente. Permiso, hermano Antonio. Les dije, en su casa hay un trono. Este trono lo puso Dios. Y en este trono tiene que estar sentado el varón, en obediencia a Dios. Les pregunté en su casa, ¿quién está sentado en el trono? Opción número 1, no hay nadie en el trono. ¿No? Nadie está ahí. Opción número 2, una pierna de él y una pierna de ella. Los dos están en el trono. Número 3, ella está en el trono. Entonces dijo un hermano, pastor, yo por años no me senté en el trono. Y no hay cómo sacar a mi señora de allá ahora. Entonces yo le dije a él, mira, Dios no creó a tu esposa para estar ahí. El error fue tuyo, ¿no? De no asumir eso. ¿Sabe que para un hombre es cómodo no estar aquí? Porque se lava las manos. Pero nunca se va a lavar las manos, porque ante Dios sigue siendo el responsable. La responsabilidad no se hereda, no se delega. ¿Se acuerdan en Edén? ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva pecó primero, ¿no?
¿A quién llamó Dios? A Adán. A ti te dejé, tú eres el responsable. Bueno, entonces él me dijo, pastor, ¿usted quiere que yo pelee con mi señora? No, yo no quiero que pelee, yo quiero que le muestres a tu señora que la persona que debe estar ahí en obediencia a Dios eres tú, para que tu esposa descanse en que tú cumples tu responsabilidad. En la mayoría de las veces que las mujeres están aquí es porque los hombres no ocupamos el lugar que nos corresponde, ¿no? Perdón. Es por eso. Pensamos que la única cosa es traer plata a la casa, ¿no? No, eso no es todo. A veces tenemos más falsas enseñanzas de las que nos imaginamos. Los hijos ven eso. ¿Sí? Y deben ver. Y en mi casa no es como Dios dijo. Algunas personas dicen algo así. Lo de la iglesia se queda en la iglesia, ¿no? Esta es la casa. Es la misma cosa. ¿O no? Es lo mismo. Somos creyentes 24/7 en todas las áreas de la vida. No tenemos relegado al Señor solo al domingo, no solo a estas reuniones. Tiene que ver con toda nuestra manera de vivir. Bueno, algunos se habían desviado de la sana doctrina. Y ahí tenemos a Himeneo y Alejandro. Nadie se llama Himeneo acá, ¿o no? ¿Y Alejandro? Se fue. Se fue. Bueno, a Himeneo y Alejandro. Estos hombres se desviaron de la palabra de Dios abiertamente. Y uno puede también recordar personas que ha conocido, ¿no? Como yo les mencioné a algunos sin nombre, yo tengo en mi cabeza. Algún día cuando el Señor me llame, yo le voy a decir, sí, Señor, yo recuerdo a fulano, a mengano y a sutano. Y esto fue lo que ocurrió. Y estas son las razones por qué se fueron y a otros los tuvimos que expulsar. Estaban despreocupándose de la oración. Dice ahí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas peticiones. Mire, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2, por favor, por unos minutos. No responda ni diga nada de lo que yo voy a comentar, por favor, porque puede ser usado en su contra. Leo en el Face de algunos hermanos tantas cosas en contra de los presidentes, ya sea o los que han habido. ¿Sabe usted quién es la única persona que puede poner un presidente en una nación? ¿Quién es? Dios. Solo Dios. Esa mentira de que usted decide, eso no es bíblico. Ese es el orgullo humano que piensa que uno puede... Hermano, nosotros no decidimos esas cosas. Esas cosas las decide Dios y tiene otro parámetro para ponerlo. Aquí tienen ustedes una cosa. ¿Saben lo que es esto o no? ¿Se lo ha explicado, pastor? Esta cabeza de oro se llama Nabucodonosor, el imperio babilónico, que destruyó la ciudad de Jerusalén. 3 veces entró, se llevó cautivos. Y si usted lee Daniel capítulo 1, dice, Dios entregó en las manos a Jerusalén. No fue la astucia de Nabucodonosor, no fue su estrategia, fue Dios dijo, entra nomás, llévatelos. Fue Dios quien permitió que él destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y Dios le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel, yo te puse ahí, tú eres esa cabeza de oro. Yo te di a ti todos los reinos de la tierra. Pero Nabucodonosor era re malo. Y era un idólatra, un pagano. Pero Dios lo usó para disciplinar a su pueblo. Dios después le dio el gobierno a ellos, después a ellos y después a ellos. Y en el futuro se los dará a ellos. Nadie de nosotros va a votar por ellos. ¿O no? Porque eso no está en nuestra soberanía. Vayan por favor a 1 Timoteo capítulo 2, dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice? Por todos los hombres. ¿Por quiénes?
Por los reyes. En esos días el rey era Nerón. Busque en internet, Nerón era peor que Nabucodonosor. Para esta fecha, Nerón ya había incendiado Roma y ya había culpado a los cristianos. Y le dice Pablo a Timoteo, tienen que orar por todos los hombres, incluidos los reyes. ¿Qué más dice? Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, que dice, que todos los hombres sean salvos. Dios quería que Nerón fuera salvo, por supuesto. Porque no somos mejor que Nerón. Si usted fuera parte de los cristianos del primer siglo, ¿saben quién era Saulo de Tarso? ¿Sabe quién era? Era cruel. Y yo les digo, que no saben, se convirtió Saulo de Tarso. ¿Qué dirían ustedes? ¿Gloria a Dios? No, no puede ser. ¿Cómo se convirtió a eso? No se tiene que pagar, no. Yo recuerdo que él dijo que maten a Esteban. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, hace muchos años atrás, dijeron así, se convirtió Pinochet. ¡No! Decía el alumno, no. Dios quiere la salvación de todos los hombres, pero a veces con nuestra conducta negamos la doctrina de Dios, ¿no? ¿Oran ustedes por las autoridades? ¿Sí? ¿Por los reyes? Por supuesto. Pero estamos enojados por las autoridades porque están votando proyectos contra Dios. Son incrédulos. Cuando usted era incrédulo tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Tenemos que orar para que conozcan a Dios, para que sean salvos. Es lo único que va a cambiar su manera de pensar. Cristo en el corazón de ellos, así como ha cambiado la vida del hermano y como ha cambiado la suya y la mía. No hay otra manera. Por eso el Señor nos mandó a predicar el Evangelio y no a crear un partido político, ¿no? ¿Correcto? Perfecto. Bueno, avanzamos. ¿Cómo más se conducía el rebaño? Problemas con el vestuario de las mujeres en aquel tiempo. ¿Alguna hermana que pueda leer el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículos 9 y 10? ¿Se les permite leer a las hermanas? ¿Puede leer, hermana? Estoy preguntando, yo no sé. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo he estado en iglesias donde las hermanas no leen. No, acá leen. Perfecto. Hermana, ¿usted puede leer? No sé su nombre, perdón. Amén. La hermana que está ahí atrás. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, está bien. En aquel tiempo, el problema no era la moralidad en Éfeso. ¿Cuál era el problema? La ostentación. Entonces, llegaban las hermanas al culto con peinados, tremendos peinados, y en esos peinados ponían todas sus joyas. ¿Para qué? Para ostentar. Para ostentar, para mostrar. A la iglesia la ropa debe pasar desapercibida. ¿Sí? Ni para un lado, ni para otro lado. Por eso dice, no con peinados ostentosos, con joyas. No sé si usted, imagínese que todos llegáramos aquí con todos nuestros anillos de oro, ¿no? La iglesia no hace eso. Yo tengo 2 anillos, no me puedo sacar ninguno de los 2, después les cuento por qué, ¿o no? Cada uno tiene un significado. Pero no vale la nada, me lo roban, no le dan ni 5 lucas por cada uno.
Aunque mi señora le dice que sí, pero no. Hoy en día ese no es el problema. A veces el problema pasa por la moralidad, ¿o no? Entran las hermanas y todos los hermanos mirando el techo. Sí, hermana, hasta luego, que el Señor la bendiga, que le vaya muy bien. No es un problema en las hermanas, es un problema en nuestro corazón. Pero si ustedes quieren ayudarnos, ayúdenos a nuestro corazón. Jesucristo dijo que un hombre para adulterar no necesita el acto, ¿no? Solo mira. ¿Sabe usted cómo se vestían las mujeres en aquel tiempo? No se les veían ni los ojos. Y como un hombre puede adulterar con una mujer tapada tal, porque no está en su vestimenta, está aquí. ¿Entienden? Pero en aquellos días no era ese el problema era una cosa social, que estaban tratando de ostentar, de mostrar, y eso ofende a otros, ¿o no? Ya. Yo no sé cómo ustedes hacen sus comidas. ¿Hacen comidas de vez en cuando? Bueno, si yo les dijera así, mira hermano, vamos a ir a un paseo y cada uno lleve su comida. Yo sé que aquí hay diferentes niveles sociales, nos falta el que hace un asado, ¿no? Y nos falta el que llevó un par de sándwiches nomás, pues no, si a mí no me gusta el asado. ¿O no? Ni más malo el asado, no, yo lo hago mal. No tengo plata para hacer un asado. Cuando nosotros salimos de paseo, todos comemos lo mismo. Pollo para todos, carne para todos, y cada uno pone allá, llevará algo, pero todos comemos igual. Para no crear diferencias. Porque cuando cada uno, y entendemos que no todos tenemos la misma posición, tenemos que cuidar a los hermanos que tienen menos. Y si usted va a hacer un asado que sea tan grande que alcance para todo, ¿no? Cosa que todos digan, bueno, hermano, bueno, ¿no? Si usted hace queque para todos, o todos comemos muy parecido, ese era el problema en aquel tiempo, la ostentación. Estas cosas dividen una iglesia. Cuando es por plata y uno no tiene plata, no, pastor, es que yo no quiero participar, es que justo me llegan visitas del sur. No tengo para ir, no tengo para aportar. Pero más importante que la plata es que los hermanos participen, ¿o no? Pero estas cosas destruyen iglesias, ¿o no? Hay hermanos que se van tristes, hermanos que no participan. Éfeso las pasó todas. Luego las mujeres querían predicar en el culto. No sé si predican las mujeres en el culto aquí, estoy metiendo por ahí. Pero dice ahí, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre los hombres. Bueno, a veces eso es pan de cada, pero pastor, estamos en el siglo XXI, ¿no? Igualdad de género ahora, ¿no? Sí, pero las escrituras no han cambiado. Dios no ha mandado otra Biblia del cielo, ¿no? En Éfeso, hace 2000 años atrás, eso ya era un tema. ¿Qué dijeron las hermanas? ¿No somos en Cristo iguales que los hombres? Por supuesto, pero tenemos funciones distintas. Y eso les costó a ellas entenderlo. ¿Qué más? Discutían o tenían problemas sobre las finanzas. Yo sé que ustedes no tienen problemas con el dinero, ¿no? Nadie aquí ama el dinero. Caminando de los cielos. Por plata vamos a trabajar a cualquier lado. Yo tengo hermanos que a veces les aconsejo, no, pastor, voy a Antofagasta. ¿Cuánto? 3 semanas perdido en Antofagasta. Sí, pero pastor, voy a ganar lo que gano en 2 meses, ¿o no? ¿Y cuál es el precio? No todo es plata. Se van así espiritualmente y ¿cómo regresan? Así. ¿Por qué? Primero viven con otros hombres incrédulos, ¿no? Que malgastan la plata. Ya saben que la malgastan, ¿o no? Y aunque al comienzo no ceden, terminan cediendo. ¿No? Ya, yo voy a ir, pero no voy a tomar. Al comienzo. No, yo voy a ir, yo hablo con mi señor, yo le cuento todo a mi señora, ¿seguro?
Hay una televisión en el cuarto y ponen pura porquería, ¿o no? Y ahí está tratando de quedarse dormido con la oreja parada. Cuidado, ellos tuvieron problemas también por las finanzas. ¿Se da cuenta? Ahí tiene una iglesia. No sé si se parece a esta iglesia, pero por lo menos por donde ellos caminaron no teníamos que caminar. Tenemos que tener la advertencia. Ya para terminar, y no se me duerman, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Lectura bíblica. Lectura. ¿Lee todos los días la Biblia? Ya se me fueron de nuevo. Todos los días hay que escuchar la voz de Dios, porque si no escucha la voz de Dios, la voz de alguien vamos a escuchar. Tengo hermanas mayores, pastor, que no se me queda nada de la Biblia, pastor, ya no tengo neuronas. Entonces yo les comienzo a buscar así. Hermana, ¿estás viendo alguna comedia? Sí, pastor, estoy viendo una comedia. ¿Qué comedia ven ustedes? Dios está mirando. ¿Comedia, pastor? Ah, se refiere a telenovelas que usted preguntó mal. ¿Alguien acá ve alguna comedia? ¿Cuál ve usted, hermana? Yo veo la que va después de que de una mamá que dejó a su hija. ¿Pero cómo se llama? No sé cómo se llama la comedia, pero la veo. ¿Cómo se llama la comedia? No, ahora no saben. Todas saben, ¿o no? Ya, pero no importa. Entonces le digo a las hermanas mayores, hermana, ¿tú ves una comedia? ¿Che de cuánto era? ¿Che de cuánto? Diga nomás. Digan, ¿che de cuánto era? No me acuerdo. Ah, y dice, ¡che le sabe! Es la de honor. Y comienzo yo a hacerle preguntas de la comedia y le digo, ¿y cómo te acuerdas de eso? Si dices que no tienes neuronas. Entonces le digo, ¿tienes neuronas? Y me cuentan la comedia, la de honor, esa me la sé entera, ¿no? Y me la cuentan, que aquí, que allá, que dejó la... ¿Y cómo te la sabes? Digo, si no me dicen que no te quedan las cosas. Y yo le digo, yo te voy a decir por qué se te queda. Porque la ves todos los días, 1 hora. Si todos los días vieras palabra de Dios 1 hora, algo va a quedarse. ¿O no? Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? La lectura. No puede faltar la lectura. No puede faltar la exhortación bíblica con palabra de Dios. Esto dice el Señor, hermano. Exhortar es cuidarnos. Exhortar es advertirnos. Exhortar es esperar no que el hermano se caiga. Antes que se caiga, ayudarlo, ¿no? Tenemos que exhortarnos unos a otros. Cuidarnos. Somos hermanos, ¿no? Si usted ve a su hijo jugando con fuego, ¿lo deja? No. Por supuesto que no. Cuando vamos a paseo, siempre le digo a los hermanos, si tu hijo no está jugando en la piscina y es otro niño, cuídalo. No digas, no es mi hijo, total, ¿cómo le va a dar lo mismo? Tenemos que exhortarnos con la palabra de Dios. Cuidado, hermano. ¿Hay alguno acá que se deja de congregar? Echa de menos a algunos hermanos que hace tiempo vaya a buscarlos. Ore por ellos. Y hermano, cuidado, mira que nos podemos enfriar. Cuidado, hermano, mira que nos podemos apartar del Señor. Cuidado, hermano, que eso se puede hacer costumbre, ¿o no? Amén. Y traerlos, exhortarnos. El ministerio de la enseñanza. Cada vez, yo que voy a enseñar a otros lados, cada vez me dicen así, 30 minutos. 30 minutos, luego 30 minutos, saludo a los hermanos. ¿Cómo se van a hacer 30 minutos? ¿Alguien de acá fue ex testigo de Jehová? ¿Alguien es testigo de Jehová? No. Mire, un testigo de Jehová a las 2 o 3 semanas ya anda en la calle. Bien vestido. Empilchado. Y hablando. Bueno, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque tienen instrucción todos los días. Por 2 horas. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por 2 horas.
¿Cuánta es la instrucción que usted recibe de la iglesia? ¿El domingo cuántas horas de Biblia? 45 minutos. Ya, pongamos que tiene una o dos reuniones. 2 a la semana. Domingo y miércoles. ¿Una sola tiene el domingo? ¿Una sola reunión? Ya, usted recibe 2 horas a la semana Biblia, si es que vino los 2 días. ¿Cuándo va a crecer así? Pasa un testigo de Jehová por su casa y usted se esconde, ¿o no? Y eso no se vale. O sea, si el perro ladra, ¿o no? Ay, no. Porque si salgo, no sé cómo defender mi fe. No tengo idea. Me parece que en una parte, una vez el pastor dijo, y el testigo de Jehová lo mueve para allá, lo mueve para acá, lo mueve para allá, y es más, le dice, tráeme tu Biblia, ¿no? Pues es que la Biblia de ustedes está adulterada, la de ustedes es falso, tráeme la tuya. Y con la nuestra, ¿no? Comienza él. Y nosotros, es que el pastor, bueno, así no vamos a crecer. Así nos va a comer. El ministerio de la predicación, que tiene que ver con alcanzar a otros. Esta iglesia tiene que ser una voz de Dios aquí. Pero usted es una voz de Dios, donde usted se mueve. Con sus vecinos, con sus familiares. No tiene que ir el pastor. Usted es la voz de Dios ahí. ¿Conoce usted el evangelio, no? Usted tiene que predicarlo. ¿A quién le queremos predicar el evangelio? ¿A los conocidos o a los desconocidos? A los desconocidos. ¿Por qué? Porque están perdidos. Pero a los perdidos conocidos o a los perdidos desconocidos. Perdidos desconocidos. ¿Pero a quién queremos nosotros? ¿A los desconocidos porque no nos conocen? A los conocidos así, pero yo te conozco. ¿Qué me venía a hablar del amor de Dios? Si a ti te vi el otro día, medio doblado, ¿no? El otro me va a creer todo lo que yo le diga, ¿no? A los familiares nos da cosa porque nos conocen. Y con esa boquita tú vas a la iglesia. Por eso la luz, a veces nosotros la escondemos, ¿no? Porque no es luz. No somos luz, somos tropiezo a veces. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y para finalizar, y que no me apedreen, la exhortación es para el siervo de Dios. Sé sobrio en todo. Hermano Antonio, ese es usted y yo. Una mente despejada. Si alguien tiene que tener claridad, es el pastor. Él sabe lo que el Señor quiere. Soporta las aflicciones. La obra del Señor es complicada. No es fácil. Y le dice a Timoteo, soporta, las aflicciones van a venir. Estas aflicciones de adentro duelen mucho más. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿A la luz de qué? Que el Señor viene, ¿no? Con eso terminamos. 4.8. Segunda Timoteo 4.8 y con eso terminamos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo número 8. El apóstol Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo. Leo para ustedes. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermanos, hay un solo juez. Hoy no es el día del juicio, no es el día de la recompensa. Nosotros podemos ser muy duros con nosotros o muy blandos con nosotros, pero hay solo uno que un día juzgará esta iglesia que está aquí y dirá si esta iglesia hizo las cosas como Dios quiso. Dios va a recompensar a esta iglesia y a su siervo. Y si no, Dios no nos va a dar ninguna recompensa, porque no hicimos las cosas como a Él le agrada. Ahí está
el rebaño de Éfeso. No sé si se parecen a ustedes, pero por lo menos podrían pensar y saber qué aprender de ellos, qué advertencias tomar para nosotros. Mañana veremos otro rebaño de la Biblia. Padre Santo, querido Dios, nos inclinamos, Señor, para rogar misericordia del cielo. Gracias porque somos tu rebaño, porque tú eres el verdadero pastor. Tú eres el dueño de las ovejas. Tú has dado tu sangre, tu vida, Señor, para comprarnos y rescatarnos del mundo y del pecado. Y gracias, Señor, porque lo que somos es por tu obra en nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra, porque no estamos a ciegas, porque no es que desconocemos tu voluntad, sabemos tu voluntad, Señor. El problema pasa por nuestros corazones, que somos rebeldes, que somos duros, somos porfiados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, para que tú vivas en nosotros, para que realmente, Señor, el hacer tu voluntad nos sea agradable, para que, Señor, algún día cuando estemos en tu presencia, podamos escuchar de tus labios, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, buen siervo fiel, que en lo poco fuimos fieles, que en lo mucho nos pondrás. Padre, bendice tu iglesia aquí, gracias por estos 9 años, por todo lo que has vivido, por lo bueno y por lo malo, y lo importante, Señor, es que tu palabra siempre sea el fundamento de esta congregación. Bendice al pastor Antonio y a los hermanos, Señor, y sigue añadiendo a esta iglesia los que han de ser salvos, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bien, hermanos, toda la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esta fue una enseñanza y una exhortación realmente para meditar, hermanos.